pantallas, ¿verdad? Así pasa. Eso es señal que ya los cables ya no funcionan. O los proyectores. 1 Corintios 1:30, versículo 31 nos dice la palabra de Dios. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio, Espíritu Santo, habla en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Seguimos el tema, el único y sabio Dios. Amén. Amén. Haciendo un recuento, hemos estado considerando las siguientes características sobre esto. Miramos ya la sabiduría de Dios descrita. Segundo, la sabiduría de Dios está más allá de todo entendimiento. La sabiduría de Dios es profunda. La sabiduría de Dios es en la creación. Y la última que vimos la semana pasada fue la sabiduría de Dios en los eventos históricos. Dije, ¿qué pasó? ¿Ya no lo veo? No, estaba escondido. En los eventos históricos. Hoy seguimos con la sexta, que es la sabiduría, Jesucristo, sabiduría de Dios. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo llamamos este título? Y si volvemos al texto que leímos al principio, en 1 Corintios 1:30-31, vamos a encontrar que más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido, como dice aquí, hecho por Dios sabiduría. De ahí viene la parte que la división que hemos presentado. Jesucristo hecho por Dios sabiduría. Es interesante cómo lo presenta. Y no solamente sabiduría, sino da otras características: justificación, santificación y redención. Pero vea cómo el apóstol Pablo lo presenta. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Ahí hay un él. ¿Quién es este él? Bueno, no se necesita ser un teólogo para deducir que ese él, conforme los versículos anteriores, se está refiriendo al Padre. O sea, el Padre Celestial, el Padre Santo, nuestro Padre Celestial, en él estamos nosotros en Cristo Jesús. Es por el Padre, es por el amor del Padre, es por la provisión que Dios dio. Y no solamente nos hace estar en Cristo, sino que también el Padre, dice, el cual nos ha hecho por Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. No nosotros, sino Cristo. O sea que Dios Padre nos puso en Cristo, mandó a su Hijo y lo hizo sabiduría. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí andan algunos grupos desde tiempos antiguos como en tiempos modernos. Hay grupos de que tratan de usar esto para presentar a Cristo como, no como una persona, sino como un estado, como un poder, como un aire, como una inteligencia. O sea, vamos a ver por qué, aclarar bien por qué Jesucristo fue hecho sabiduría. Y por eso ese es el punto principal del sermón de hoy en día. Pero miren, nuestro Señor Jesucristo, al ser Dios, tiene también sabiduría ilimitada. A eso se está refiriendo. Cuando dice que Dios Padre lo hizo sabiduría, lo que está diciendo que lo hizo de la misma naturaleza, de la misma esencia. Entonces, así como Dios es divino en su naturaleza, el Hijo también es divino. Por eso lo hizo sabiduría. O sea, Jesucristo no tiene sabiduría. Jesucristo es sabiduría. Jesucristo no tiene eternidad. Él es eterno. Así como el Padre es y no tiene, entonces también el Hijo. Por eso le dice, no dice le dio sabiduría, no, sino que dice lo hizo
sabiduría, o sea, le dio la misma autoridad, lo está presentando con la misma naturaleza divina. Y no solamente nuestro Señor Jesucristo es sabio, sino que también Él es la sabiduría de Dios encarnada, lo que se llama el Logo. Encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1, que nos dice lo siguiente: en el principio dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No, lástima que se me olvidó poner, que se pusiese en la pantalla, pero usted lo ha leído, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, hablándose de Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo en nuestra gramática es la palabra más importante de nuestra comunicación. Si nuestras oraciones no tuviesen el verbo incluido, entonces no tendrían sentido. El verbo, como quien dice, es la esencia para entender cualquier argumento y comunicación. En la comunicación, por ejemplo, podemos decir, estamos adorando a Dios, vamos a adorar a Dios. ¿Cuál es el verbo? Adorar. A ver, quítelo, dígalo sin eso. Vamos a Dios. ¿Qué? ¿Qué vamos a Dios? ¿Tiene sentido? No. Pero si ponemos el verbo adorar, entonces vamos a adorar a Dios. ¿Me explico? Entonces, asimismo, una oración, un argumento sin verbo, no tiene sentido. De la misma manera, Cristo, al ser el Verbo de Dios, la palabra encarnada, viene a darle sentido a la vida del ser humano. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que la vida sin Cristo no tiene sentido, que la vida sin Cristo no se entiende, que la vida sin Cristo no hay comprensión, no hay entendimiento. Por eso, cuando habla en el principio era el Verbo, está hablando de su eternidad. Y el Verbo era con Dios, habla de unidad. Y el Verbo era Dios, habla de su divinidad. Por eso, la palabra griega que se usa para verbo, ya se lo he mencionado anteriormente, pero lo recuerdo, se lo hago recordar. Es la palabra logos. Logos es una palabra griega que significa verbo o que también se traduce como palabra. Entonces, da a entender que Cristo es la palabra de Dios encarnada, que Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan usó una palabra griega que para nosotros no es común, pero sí era común para los estudiosos, los eruditos, aquellos hombres rabinos de aquel entonces, los que sabían las ciencias, que sabían todo lo que es los filósofos de aquel entonces? Ellos tenían en el griego la palabra logos como la inteligencia suprema del universo. Sí, los griegos, los estudiosos, así consideraban la palabra logos. Para ellos, logos era una entidad, era un entendimiento inalcanzable, lejano, imposible de obtener los seres humanos. Por eso cuando Juan viene y dice que es el logos, que los griegos tenían como esa entidad suprema del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia, se encarnó, entonces ahí les dio una bofetada. Porque les dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso es en el 1:1. Pero ya en el 14 dice, aquel Verbo se hizo carne. Aquel Verbo se encarnó, se humilló hasta lo sumo y nació en forma de un bebé llamado Jesús, que significa el Salvador. Por lo tanto, los griegos no entendieron, los judíos no entendieron, lo rechazaron muchos de ellos porque era algo muy profundo y imposible de llevarse a cabo. Por eso, mi hermano, mi hermana, Jesucristo es ese verbo, Jesucristo es el conocimiento supremo, Jesucristo es la inteligencia suprema, Jesucristo es la sabiduría del universo. O sea, Él es todo, Él lo tiene todo, Él lo sabe todo. No solamente como hombre, sino como Dios.
porque como hombre tenía la sabiduría del Espíritu Santo. Y como Dios tenía la sabiduría de la eternidad. ¿Usted puede imaginarse cuánto Dios sabe? Dios sabe todo. Es profunda la sabiduría de Dios. Pues Cristo es esa sabiduría encarnada. No es una cosa, es una persona que tiene la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento máximo de todo el universo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí también Pablo nos da a entender que Él es la sabiduría de Dios. Que no solamente es sabiduría, sino también justificación, también santificación y también redención, algo que es maravilloso para nosotros conocer. Y no solamente ahí termina todo. Hay otro versículo en Isaías 9:16, ese sí lo va a poder ver en la pantalla. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mire, se profetizó que el Mesías tendría varias características divinas que demostrarían su sabiduría. Ya estaba profetizado que el Hijo de Dios, o sea, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, iba a tener toda la sabiduría. Mire cómo lo describe, porque un niño nos es nacido. Aunque 700 años antes se profetizó sobre esto, se realizó, o sea, 700 años en el tiempo de Isaías, Él lo predicó, Él lo profetizó, y se cumplió 700 años después, en el año 1 de nuestra era, por así decirlo. Ahí se cumplió la profecía. Un niño especial que iba a tener 5 características del Dios supremo, del Dios todopoderoso. Primero dice que sería admirable. Admirable. O sea, algo fuera de lo común. Alguien que iba a causar, impactar, tocar la vida de todos aquellos a su alrededor. Admirable. Tanto sus palabras, sus enseñanzas, como sus hechos, sus obras, iban a ser admirables. Y si nos enfocamos en lo que dicen los evangelios, vemos que Cristo fue admirable. Y no solamente fue, sigue siendo admirable porque sigue haciendo grandes cosas en la vida de aquellos que creemos en Él. Admirable en su enseñanza. Decía la gente, dice, se admiraban de su doctrina porque enseñaba como nadie enseñaba. Aún los líderes religiosos, fariseos, escribas, saduceos, todos ellos, gente docta de la ley, experta en la ley, no enseñaban como él. Por eso la gente se admiraba de su doctrina, se admiraba de sus palabras, se admiraba de su obra maravillosa. Y hoy en día, aquel que se humilla y cree en Él, seguimos admirándonos de Él, porque Él es maravilloso. Otra característica hermosa aquí es consejero. El mejor consejero que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Consejero, o sea, que iba a traer el consejo del Dios eterno, el misterio escondido. Él lo reveló. Porque mucha gente no se había revelado así. En el Antiguo Testamento Dios se mostró de una manera como una sombra, pero en el Nuevo Testamento llegó la luz a alumbrar a todo ser humano. Cuando profetiza el profeta que, oh tierra de Zabulón, ciudad sentada en tiniebla, luz resplandeció sobre ti. Y eso se refería cuando Cristo llegó allí. Ese consejero maravilloso que cuando hablaba todos quedaban como admirados y tocados por su enseñanza. ¿Cuántas veces quisieron hacerle trampa? ¿Cuántas veces quisieron atraparlo en su respuesta? ¿Se acuerdan una ocasión cuando dijeron? Porque mire, uno de los problemas más grandes es el dinero. Y en ese tiempo los romanos eran
estrictos que tenían que pagar impuestos. Y si no pagabas impuestos, podías ir a la cárcel hasta la muerte. Y estar en contra de pagar impuestos te llevaba lo mismo, cárcel o muerte. Estos malvados quisieron de esa manera deshacerse de él. Y le dice, ¿es lícito pagar al César tributo? Y fue cuando Jesús les pregunta, mira, aquí está la sabiduría, aquí está el consejero, enséñeme una moneda. ¿Cuál es la inscripción en ella? Pues sí, pues el César, ahí está la moneda en ese tiempo, tenía el sello del César. Entonces Jesús les dice, dar a César lo que es de él, pero denle a Dios lo que a Dios le pertenece. Y ese es consejero. ¿Cuántas veces quisieron atraparlo? Señor, pues vienen los saduceos que no creen en resurrección, ni en ángeles, ni en demonios. Los fariseos sí. Y dicen, Señor, había un caso, maestro, dice el rabí. Todos hipócritas, esos cuervos, ¿verdad? Señor, maestro, tenemos un caso, queremos que tú nos ayudes. Si es que hay resurrección. Había un hombre que se casó y murió. Entonces, por la ley, tenía que su hermano tomarla como esposa para darle descendencia al hermano muerto. Pues ese también la tomó y murió. En otras palabras, como diciendo, parafraseando, fueron 7. Los 7 ella fue su esposa y murieron todos y no tuvieron hijos. En la resurrección, si es que los muertos resucitan, ¿de quién va a ser esposa? De los 7. Ahí está la trampa. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo, consejero, su sabiduría ilimitada, y les dice, ustedes ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. En el cielo no va a ser lo mismo que aquí. En el cielo no va a ser necesidad de tener esposa ni esposo. En el cielo vamos a ser como los ángeles, o sea, seres espirituales, no, seres corpóreos, pero con un cuerpo glorificado, que vamos a alabar a Dios por la eternidad. Y ahí no va a haber necesidad la necesidad que hoy tenemos de un compañero, de una compañera. No, ahí todo se va a ser cambiado. ¿Por qué? Porque las Escrituras los enseñan y el poder de Dios lo enseña. Y cuando refiero a necesitar un compañero para las mujeres, para que no me vayan a malinterpretar, y compañera para los hombres. Por lo tanto, y varias veces, pero cada una de veces, otra historia que me encanta fue cuando, Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? Dice este hombre. Guarda los mandamientos. No matarás, no adulterarás, no harás falso testimonio, ama a Dios. Así le presentó el Señor. Señor, maestro, eso los he guardado desde mi niñez, presumiendo el hombre. Presumiendo el hombre. Y cuando otra ocasión, y Jesús le dice, pues ahora, vende todo, porque era rico, todo lo que tienes, y dar a los pobres. De ahí sale sabiduría. O el otro caso, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y este hombre, queriéndose justificar, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y fue cuando le presenta el caso de esta parábola, de esta historia de San Buen Samaritano, que ahí iba un judío de Jerusalén a Jericó a comprar cosas y fue asaltado. Pasó un sacerdote, que eran los que tenían que cuidar a la gente. Pasó un escriba, uno del nombre de la ley, que pues también lo que enseñaba tenía que demostrar misericordia, y nadie lo asumió. Hasta que pasó un samaritano, enemigo del herido, enemigo del judío, y este se detuvo, lo atendió, sanó sus heridas, lo llevó al mesón, lo cargó, pagó, y que aún dijo, y si aún te debo cuando regrese, te pago, pero cuídame. Jesús le dijo, ¿quién es el prójimo? No, pues el que usó de misericordia. Y aquí está la sabiduría de nuestro Señor. Pues ve tú y hazlo mismo. Y con eso callaba las trampas, la maldad de la gente. ¿Por qué? Porque él era consejero. ¿Y sabe lo más maravilloso? Que Jesús, antes de partir, prometió otro consejero. Amén. Otro
Espíritu Santo es también nuestro divino consejero. Dios fuerte, o sea, que el Mesías iba a tener el poder de Dios. ¿Por qué? Porque era Dios. Padre eterno, o sea, eternidad iba a tener nuestro Señor Jesucristo. O sea, la eternidad que siempre ha tenido. Príncipe de paz, porque iba a proveer paz para todo alma, todo corazón agobiado, intranquilo. Iba a proveer esa paz maravillosa. Por eso, mi hermano, mi hermana, qué maravilloso es saber que nuestro Señor Jesucristo es admirable, es sobre todas las cosas consejero, y la sabiduría que Él tiene es una bendición que nosotros tenemos, porque Él, a través de su enseñanza, de su predicación, nos la ha dejado en las Escrituras, y ahí está la sabiduría de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, lo cual debemos de aprovechar. ¿Cómo debemos de aprovecharlo? Leyendo las Escrituras. Isaías, hay otro pasaje tremendo también. Isaías 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Casi algo similar a lo anterior, pero aquí se profetiza que el Mesías tendría varios aspectos divinos que demostrarían su sabiduría. Por eso enlista aquí el profeta espíritu de Jehová, o sea, que iba a ser como Jehová, o sea, que iba a ser Dios. Segundo, espíritu de sabiduría, como ya lo hemos mencionado, que tendría toda la sabiduría de Dios, también toda la inteligencia de Dios, también todo el consejo de Dios, también todo el poder de Dios, también todo el conocimiento de Dios, y también todo el temor de Dios iba a tener el Mesías. Y déjeme decirle, nuestro Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra con cada una de estas características divinas. Por eso podemos decir, Él es el sabio Dios también. Nuestro Señor Jesucristo es la sabiduría de Dios para nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro matrimonio, de nuestro negocio, de toda relación, de toda cosa, Él es el centro, nosotros somos más que bendecidos. Porque tenemos la bendición, tenemos la ventaja. Por eso todo ello demuestra que nuestro Señor Jesucristo no solamente es Dios, sino también es el sabio Dios. Lo profetizaron, y en el Nuevo Testamento, al ver su vida, vemos que Él cumplió totalmente lo que se profetizó. Isaías tiene muchas profecías referentes a nuestro Señor Jesucristo. Mateo es el que más registra muchas de estas profecías cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Pero conforme a lo que estamos hablando, el único sabio Dios, podemos decir que Jesucristo cumple totalmente todo lo que la profecía se mencionó sobre él. Él es el sabio Dios. Su sabiduría es ilimitada. Dice la Escritura, dice la profecía en Isaías 53, que lo veremos, pero sin atractivo lo encontraremos, para que así no lo deseemos. Hoy en día la gente ha hecho cuadros, imágenes de Jesús hermosísimas, desde el punto de vista anglosajón. ¿Cuál es el punto de vista anglosajón? Alto, cabello medio rubio, ojos azules o verdes. Azules, pero azules como el océano, hermosísimo. O sea, un hombre, se oye un poquito que un hombre diga, pero un hombre guapo, hermoso, atractivo, perfecto. Y mucha gente que oran a Cristo, que usan imágenes, se lo imaginan así. Pero la Biblia dice que no iba a ser atractivo. Dice, lo veremos, pero sin atractivo
lo hallaremos. Porque Jesús no fue su sangre, sus genes, sus rasgos físicos, no fueron algo que Dios creó especialmente para él. No, él tenía que nacer con los genes de sus antepasados. Aunque el rey David se cree que era rubio, ojos de color verde o azul, pero no significa que él agarró eso. Se cree que el judío regular de ese entonces eran estatura mediana, narizones y no tan guapos, no tan simpáticos. Por eso dice que lo veremos y no hallaremos atractivo físico en él. Pero ¿qué era lo que Jesús impactaba a la gente? ¿Qué era lo que hacía que la gente se enamoraba de él? No era su físico, eran sus palabras llenas de sabiduría, eran sus palabras llenas de amor, eran sus palabras que tenían un poder para poder entrar en la mente y especialmente en el corazón. Su palabra tenía ese poder. Entonces su belleza no era su físico, su belleza era su sabiduría. Porque verdad que se ven bien una persona sabia. Una persona necia no se mira bien. Dice la Biblia que va para las mujeres, pero también para los hombres, pero usa más ejemplos para la mujer, por la belleza y la vanidad de las mujeres que no tienen a Cristo. Aleluya. Dice que la mujer necia, hermosa, mujer hermosa, pero necia, es como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Y vamos a decir los hombres también para que no haya discriminación. Una mujer hermosa, bella, un hombre simpático, guapo, pero necio, es como un zarcillo de oro bonito, pero ¿dónde está? En la nariz de un puerco. Ahora, no tanto la nariz que sea fea, la nariz, o si son narices, la nariz de los puercos son feas, ¿verdad? Degradante. Pero lo degradante aquí no es estar en la nariz de un puerco, es donde el puerco lo mete. Porque el puerco se le llama cerdo, puerco, pero también se le llaman cochinos. Porque son por naturaleza cochinos. Son los que se comen el excremento del humano y de todo lo sucio que se encuentra. Son las aspiradoras de este mundo. Por eso la carne del puerco que se alimentan de los excrementos, por eso la Biblia se prohíbe o no se aconseja comer de ella porque es dañina, porque lo que come. De eso hablamos en otra ocasión. Pero imagínense, el puerco, un anillo, una arcilla bien hermosa de oro, ¿de cuántos quilates? De 50 quilates, no sé si hay quilates, pero lo que estoy exagerando, algo bello, bonito, en el hocico del puerco, y él ahí en el excremento, moviéndolo, jugándolo. Así es el hombre y la mujer bella, que son necios. ¿Cómo ven? Pero vemos feos que si somos sabios nos vemos guapos. Mujeres que son sabias se miran bien. Por eso es mejor encontrarse con un sabio que con una persona simpática, guapa, que es un necio que llegó tarde a la repartición de cerebros. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, su hermosura era su sabiduría. Su hermosura era lo que él hacía. Su hermosura era lo que él hablaba. Por eso, hermano, hermana, atendemos los que estamos feos. Seamos sabios y nos vamos a ver hermosos. Amén. Lo que es mejor, ser guapo y ser necio y se ve feo. Pero es mejor ser feo, pero ser sabio para vernos hermosos. Ya tenemos esperanza. Porque dicen que los hombres debemos ser feos. Pues sí, pero si somos sabios nos vamos a ver bien. Amén. En 1 Corintios 1:24, siguiente versículos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Todos aquellos que han sido llamados. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Amén. Amén. Nosotros los que hemos sido llamados a la salvación y a servir a Dios,
Dice, somos parte de la familia de Dios, y Jesucristo como es nuestro Señor, Él es el poder de Dios. Él tiene el poder de Dios y Él tiene la sabiduría de Dios, como nos dice este versículo. Y la última escritura que quiero compartir es en Colosenses 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! ¿Usted sabía que hay tesoros de sabiduría y del entendimiento? Nosotros a veces nos enfocamos en los tesoros terrenales: oro, plata, dólares, el Bitcoin. ¿No es que anda de moda el Bitcoin? Y todo eso. Hoy lo que la gente quiere: posesiones, dinero, riqueza. Pero esas no son las riquezas perdurables. Hay riquezas temporales y hay riquezas eternas. Las riquezas temporales es el dólar, es el peso, es el Bitcoin, es cualquier oro, plata o piedra preciosa que exista. Esos son temporales. Esos no nos los vamos a llevar al cielo y mucho menos al infierno. Pero nosotros no queremos ir para el segundo. Nosotros estamos enfocados, queremos pegar para llegar al cielo. Yo quiero llegar al cielo. ¿Cuántos quieren ir conmigo al cielo? Amén. Pero no se preocupe, no les voy a dar un veneno así como muchos hacían para que matara a la gente e irse al cielo, según. Mire, para que sean consolados sus corazones. Hay consuelo en el corazón. ¿Cómo puede uno ser consolado en el corazón? Mire, cuando hay corazones consolados, se puede estar unidos en amor. Si no hay corazones consolados, no se prestan las personas para estar en amor. Para que sean consolados sus corazones. ¿Para qué? Para que estén unidos en amor. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento. Hay muchas riquezas en el conocimiento. ¿Pero conocimiento de quién? De Dios. Pero para poder alcanzar este pleno conocimiento, se tiene que estar unidos en amor. Y para estar unidos en amor, hay que tener consuelo en el corazón. Sigue diciendo el versículo: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Bueno, el misterio revelado a través de nuestro Jesucristo, que Dios Padre, de judíos y griegos, o de gentiles y judíos, ha hecho un solo pueblo. Como hoy en día nosotros somos un solo pueblo. Aquí habemos varias nacionalidades, pero en Cristo Jesús no importa ya la nacionalidad. Aquí, delante de Dios no existen mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos, o donde usted sea. No, delante de Dios solo somos una sola raza. Somos un solo pueblo. Ya no importa los estatus sociales, el lenguaje, el conocimiento humano ni la riqueza. Todos en Cristo Jesús somos iguales. Y somos uno, hombres como mujeres. Muchos discriminan a la mujer, pero en Dios, en Cristo Jesús, el hombre y la mujer son iguales. No hay diferencia. Ese es el misterio escondido. Ese es el misterio revelado, que de dos pueblos Jesucristo hizo uno. Pero miren, no termina allí. Ya el versículo 3. En quien están, o sea, en este misterio, escondidos todos, no unos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! Estos son los tesoros que debemos de buscar, de acumular. Los tesoros
tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice la Biblia en el libro de Job que la nieve tiene tesoros escondidos. La nieve. Dice que también la arena tiene tesoros escondidos que Dios está reservando para el día de la angustia. Siempre me llamó la atención, nunca me he puesto a investigar, porque son misterios que, aunque investigue, no lo vuelve a mencionar. Dice que Dios tiene escondidos tesoros en la nieve, en la arena. Y uno no piensa, wow, oro, plata, piedra preciosa. Solo Dios sabe. Pero lo que sí puedo decirle que los tesoros de los que habla aquí, estos tesoros de sabiduría del conocimiento, son lo que Dios ha hecho en nosotros. Miren, aquí le voy a presentar 2, 3, 4 tesoros. La gracia de Dios. Ese es un tesoro grande. ¿Sabe por qué? Porque por la gracia de Dios somos salvos. Por la gracia de Dios. Regalo y merecido. Otro tesoro, la misericordia de Dios. Que Dios no nos paga conforme merecen nuestras obras. ¿Y qué tenemos más? La bondad de Dios. Que Dios nos bendice tanto aún cuando no lo merecemos. Y tiene bondad en nosotros. El tesoro más preciado. El tesoro que abre el vagón, ¿cómo se llama? El baúl de los tesoros, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. ¿Sabe cuál es la llave que abre para que tengamos gracia, para que tengamos la misericordia, para que tengamos la bondad, la verdad, la fidelidad de Dios? Es el amor de Dios. Ese es el tesoro más preciado. Porque gracias al amor de Dios Padre, por eso dice el texto sagrado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gracias al amor de Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo que vino y se encarnó, y al ser Él la sabiduría de Dios, todo lo que Cristo ofrece, esos son los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y gracias al Espíritu Santo, porque este amor, esta sabiduría, estos tesoros de la sabiduría y del conocimiento los ha aplicado a nuestras vidas en el momento de la conversión. Por eso, mi hermano, demos gloria a Dios, porque Dios nos ha bendecido y somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Él pobre en este mundo, se encarnó, se hizo pobre, dejó su gloria, siendo rico en el cielo, dice, para que nosotros, que éramos pobres, fuéramos enriquecidos a través de Él. Por eso tenemos esta bendición, estos tesoros escondidos. Es mejor un poco de sabiduría que $1,000,000. Humanamente dice usted, no, ¿cómo? Es mejor ser sabio, tener sabiduría, que ser rico necio. Pero dice, ay, pero no, si la gente que es rica no es porque no son tan necios. ¿Cómo no? Hay muchos necios ricos, millonarios. No estoy diciendo ignorantes, porque hay que saber que hay cosas diferentes. Hay gente inteligente que tiene conocimiento humano, tiene sabiduría humana, hasta sabiduría satánica, y esa sabiduría humana satánica la han usado para enriquecerse. Pero la sabiduría que más vale, la que nos va a ayudar para llegar a la eternidad, es la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Padre de las luces, y la tenemos a nosotros, se ha acercado, la tenemos cerca, porque Cristo, al estar con nosotros, tenemos la sabiduría de Dios en nosotros también. Por eso tenemos que usar esa sabiduría día tras día. Por eso tenemos que ser sabios, no conforme al mundo, sino conforme a Cristo Jesús. Porque la sabiduría es un ingrediente que necesitamos todos los días. Amén. Todos los días la necesitamos. Todos los días. Cuando nos levantamos, durante el día, todos los días. Y mire, somos más que bendecidos, porque Cristo es
La salvación es gratuita. No tiene que pagar nada ni hacer nada para ganar la salvación. Pero, ahora que somos salvos, para ganar sabiduría tenemos que hacer buenas obras. La obediencia nos ayuda a poder pedirle a Dios sabiduría. Y Él, que es bueno, no la negará a aquellos que le obedecen. Amén. Y hay que usarla para que sea, para gloriar al Señor, para que sea la gloria de Dios. Porque el versículo primero nos dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloriese en el Señor. Amén. Todo lo que tenemos, sabemos y sabremos, se lo debemos a Él. Por eso, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sea la gloria, sea la honra y la alabanza por esa hermosa sabiduría que tenemos. Amén. Póngase de pie. Y vamos a escuchar este canto y después vamos a estar adorando al Señor. Gloria a Dios. Adora al Señor en este momento. Adoremos al Señor. Gracias por tu sabiduría. Gloria a Dios. Alabe al Señor. Comienza a alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Tú eres santo, santo. Santo eres. Te adoramos, Dios Todopoderoso. Santo eres. Te adoramos, Dios. Bendito es tu nombre. Digamos, Señor. Si se lo sabe, cántelo o adore al Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a renacer en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, le diste paz y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría para que yo cada día pueda así con alegría agradarte a ti, Señor.
Vamos a